Buenos días. Cápsula de automatización de sistemas eléctricos industriales. Curso cuarto año C eléctrico. Profesor Luis Ruz. Unidad 0. Física electrónica. Objetivos. Explicar la estructura de la materia, el concepto de electricidad y su generación. Conocer diferentes materiales, conductores, semiconductores y aislantes de la electricidad. Contenido. Recordando las clases realizadas en el establecimiento, puedo señalar que lo primero que se dijo fue que la electrónica tenía como base fundamental la materia y por lo tanto se comenzó a estudiar la materia. Se definió la materia como todo aquello que tenía masa y ocupaba un lugar en el espacio. Luego se diferenció la materia en elementos simples y elementos compuestos. ¿Qué es un elemento simple? Un elemento simple es aquel elemento que está en la naturaleza y que no está combinado con otro. Los nombres de los elementos simples que existen están en la tabla periódica de elementos. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento simple y otro? Es el tipo de átomo que tiene cada uno de estos. ¿Cuál es la diferencia entre un átomo de un elemento y otro? Es la cantidad de protones y electrones que poseen en forma natural. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno tiene un electrón y un protón, mientras que el átomo de litio, como ustedes lo pudieron apreciar en el trabajo práctico que realizaron, tiene 3 protones y 3 electrones. ¿Qué es un elemento compuesto? Un elemento compuesto es la unión de 2 o más elementos simples. Con los conceptos anteriores, llegamos a que la materia está compuesta por moléculas y átomos. ¿Qué es la molécula? Es la parte más pequeña en que puede dividirse la materia sin que pierda sus propiedades. ¿Qué queremos decir con esto? Que si tenemos un trozo de sal, y lo comenzamos a dividir esta sal, que es un elemento compuesto, obtenemos trozos más pequeños de sal. Pero vamos a llegar a un momento y vamos a llegar a una partícula tan pequeña que la vamos a conocer como molécula, que si la dividimos deja de ser sal y pasa a ser sodio y cloro, o sea, sus componentes. La molécula está compuesta por átomos que son partículas, o sí, podríamos decir partículas más pequeñas. ¿Y qué es un átomo? Es la parte indivisible de la materia, o sea, no se puede dividir. Y por lo tanto, llegamos a la partícula fundamental del elemento simple. Un átomo de hidrógeno, un átomo de litio. ¿Cómo podemos entender qué es un átomo? Primero, podemos decir que está compuesto por 3 partículas fundamentales: el protón con carga positiva, el electrón con carga negativa y el neutrón sin carga eléctrica. Existen diferentes teorías de cómo está constituido o estructurado el átomo.
Sin embargo, una de las más aceptadas y explicadas es la que dice que un átomo es como un pequeño sistema planetario en miniatura. O sea, existe un núcleo donde están los protones y los neutrones. El núcleo no se puede dividir, por lo tanto, el protón siempre va a estar en el núcleo, no puede salir. Y alrededor del núcleo existen partículas que giran, y estas partículas son los electrones. Los electrones giran en diferentes órbitas. Cada órbita tiene una cierta cantidad de electrones que puede aceptar, no más. Y considerando que cada órbita ocupa un espacio, ¿ya? Existe una que está muy cercana al núcleo y otras que se van alejando del núcleo. Considerando esa secuencia, esa posición, podemos indicar que la cantidad de electrones que están en cada órbita va a depender de una ecuación matemática igual a 2 por n al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que en la primera órbita, la número 1, n es igual a 1, solamente pueden haber 2 electrones. En la órbita siguiente, más alejada del núcleo, la número 2, n igual a 2, la cantidad de electrones es igual a 8, y así en forma sucesiva. Cuando hablamos de un átomo y cuando hablamos de los electrones, estábamos hablando directamente de la electricidad y su generación. ¿Por qué? Porque los electrones que están más cerca del núcleo los denominamos electrones ligados, y los que están más lejos en la última banda u órbita ocupada los denominamos electrones libres. La última banda ocupada por electrones la llamamos banda de valencia, y ahí se encuentran los electrones libres. Los electrones libres pueden escapar del átomo, pueden salir de la órbita, saltar a órbitas superiores que se llaman órbitas de conducción. Ahora, considerando eso, ¿cierto? Y considerando la estructura de los materiales, podemos indicar que existen materiales que los vamos a conocer como conductores, semiconductores y aislantes. Y esta característica va a depender exclusivamente de cuántos electrones libres puedan generar. En un conductor, si le aplicamos calor, van a lograrse menos electrones libres por causa de su estructura. En el semiconductor, mientras más calor, vamos a obtener más electrones libres. También por sus características del enlace atómico. Y los aislantes, mientras más calor, no generan electrones libres o muy pocos. Hasta llegar, ¿cierto?, a lo que en este caso se llama la cristalización del plástico, en donde de material aislante se transforma en material conductor.
ya que existe una gran cantidad de electrones libres por tan alta temperatura. Ahora, dentro de los semiconductores tenemos, y los que son ocupados para fabricar materiales electrónicos, el silicio y el germanio. Y por lo tanto, todos los elementos electrónicos fabricados en el mundo utilizan como elemento base o fundamental el silicio por sus propiedades, que se puede transformar en materiales que nosotros conocemos como material P y material N, que si ustedes ven en este PPT, ¿cierto? O en esta guía, ya podemos observar que, lo estoy buscando un momentito, aquí dice, ¿cierto?, que un semiconductor tipo N se obtiene llevando el silicio a una forma de material combinado con una pequeña cantidad de otro material, ¿ya?, que puede ser el fósforo, el arsénico o el antimonio. Y el material P, ya, puede ser también silicio combinado, ¿cierto?, con aluminio o con indio. Este material P y este material N va a ser los materiales que se van a utilizar para construir diodos, transistores, compuertas, integrados, etc. Y eso, ¿cierto?, va a ser tema para, en este caso, una unidad 1. Así que muchas gracias.